vamos a hacer el ejercicio que nos pidió o lo vamos a plantear en sus principales este, en sus principales cuestiones, al problema, al pórtico que plantearon ustedes por WhatsApp. Mientras tanto, vamos a ver tensiones en el plano. ¿Ya comenzaron a ver tensiones en el plano? En teoría. ¿Pueden escucharme? ¿Me pueden escuchar? Sí, se le escucha, Sí, profe. profe. Bien, bien. En teoría les pregunto, ¿vieron algún tema que trate el tema sistema de tensiones o tensiones en el plano, este, o, o cosas por el estilo? No sé cómo le habrá llamado el ingeniero Barrientos. ¿Están viendo tensiones, estado tensional? Sí, sí, profe, creo que así se llama el tema. Bien, por ejemplo, ¿ya vieron el círculo de Moore? Sí, Bueno, perfecto. Nosotros vamos a ver ahora una perspectiva distinta del tema, pero tratando de hacerla muy práctica. Eh, Van a ver una serie de herramientas teóricas del álgebra, más puntualmente algo que se llama álgebra tensorial. No es el objetivo que aprendan o que traten de memorizar nada de allí, ni siquiera de que lleguen a comprender matemáticamente un concepto que puede ser muy abstracto, ¿sí? Que es la de tensores, que ya vamos a ver que es básicamente nada más. La idea es que ustedes tengan una herramienta totalmente práctica. Al, Antes de finalizar la clase, es más, cuando vayamos a hacer un ejercicio, yo por WhatsApp les voy a pasar una planilla de cálculo que ya tiene incorporado esta metodología para poder pasar o transformar tensiones en un sistema de referencia a otro. Les voy a presentar ahora la pantalla. Cualquier cosa que no entiendan, me detienen, ¿sí? Abren el micrófono, me detienen y tratamos de completar y de explicar un poco mejor la idea. Bueno, el tema se llama transformación de tensiones en el plano. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Fíjense el subtítulo, transformación o cambio a un nuevo sistema de coordenadas. ¿Sí? Por ahora aparece la palabra tensor de tensiones, que puede resultar un poco con un signo de pregunta acá. Ya vamos a ver qué es muy sencillo en realidad. Pero cuando ustedes tratan o ¿sí? Les habrá dibujado el ingeniero, por ejemplo, esto lo que representa un punto en realidad es una manera de representar un punto y se dibujan las tensiones normales en una dirección, en otra, pueden ser de compresión o de tracción. Aquí solamente estoy dibujando como si fuese todo traccionado. Tendríamos las tensiones de corte o tangenciales. ¿Sí? Ustedes en teoría ya habrán visto que por equilibrio, etcétera, etcétera, la dirección que tienen que tener estas fuerzas por intuición sobre el equilibrio del cuerpo, ¿sí? No vamos a ahondar más en eso. Pero a estas le llamamos sigmas y a estas le llamamos tau. Eso es en un sistema de referencia cualquiera, ¿sí? En este caso, el que normalmente usamos
el ortogonal, recto, si a esto le llamamos X, a esto Y, pero supongo que ya en teoría les indicaron que este sistema o este conjunto de tensiones, tanto sigma como tau, pueden ser representados en otro sistema de ejes coordenados, para lo cual lo rotamos, entonces aparece algún otro sistema cualquiera, que va a estar, por ejemplo, le llamamos X', que por supuesto siempre son sistemas ortogonales, a esto Y', ¿sí? Y aquí tenemos una rotación, un ángulo que le llamamos, por ejemplo, θ. Eso posiblemente lo hayan visto. Entonces, en el nuevo sistema de ejes coordenados, este punto material que tenemos acá, el estado tensional, lo representamos en el nuevo sistema de ejes coordenados. Entonces, esto rotará el ángulo θ, y nuestro nuevo sistema de ejes coordenados, nuestro nuevo sistema, perdón, de tensiones, estarán representados en un nuevo sistema, ¿sí?, ya rotado. Eso es lo que hacen con el círculo de Moore, por ejemplo, ¿sí? Y podrán ser así, podrán cambiar de dirección, etcétera, las tensiones tau, o digamos que estas giraron, ¿sí?, para no decir, pero cambian, normalmente no van a ser las mismas. ¿Sí? Entonces tenemos este nuevo sistema. Y esto va a estar representado, ya van a ser sigmas primas, por ejemplo, y tau prima. Quiere decir que esto está en un nuevo sistema de ejes coordenados que es así. Pero pero el estado tensional real sigue siendo siempre el mismo. ¿Sí? Es decir, este, este sigma prima y este tau prima no representa un estado tensional distinto para el punto este que hemos graficado acá. ¿Sí? Llamémosle el punto A. ¿Sí? Recuerden, es lo que pasa en un punto material. ¿Sí? Por comodidad se dibuja como si fuese un cuadradito, porque está representando lo que pasa en un entorno de un punto. Porque nosotros en física, en la física mecánica, en estabilidad y resistencia a materiales, no trabajamos como en la química con partículas o subpartículas atómicas. Trabajamos con macropartículas. Entonces, lo que estamos analizando acá, ¿sí?, este cuadradito que hemos dibujado acá, está representando el entorno, lo que pasa en el entorno en este punto. Entonces, ese punto está sometido, vamos a ver por qué, por cuántas razones puede estar sometido a fuerzas internas, ¿sí? Y se representan esas tensiones con el sigma y con el tau para este sistema de eje de referencia. Y para otro, cualquier sistema de referencia al que les pongo, por ejemplo, X' e Y', aparecen otros sigmas primas y tau prima, ¿sí?, con valores distintos al primero, pero no es que haya cambiado el estado de tensiones reales o la deformación o el estado puntual de ese punto A, ¿sí? Tanto el sigma prima como el tau prima representan el mismo estado tensional que el sigma y el tau, lo que ha cambiado el sistema de ejes de referencia. Entonces a esto se le llama tensor de tensiones. Entonces, para este sistema de eje de referencia, ¿sí?, que le llamamos X e Y, tenemos un tensor de tensiones al cual le llamamos sigma XX, por ejemplo. Hay distintas formas de llamarlos. Este sería nuestro sigma XX, por ejemplo. A este sería nuestro sistema sigma II, ¿sí?, y el tau XY e IX, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tau XY, perdón, tau XY, el tau IX
y el sigma y. Esta es una forma que se llama tensorial de representar un estado de tensiones en un punto cualquiera. Es provocado, por ejemplo, ustedes estuvieron estudiando la viga, ¿sí? La viga cuando se flexiona genera, ¿sí? Bajo una carga, se deforma, se flexiona, entonces se generan internamente fuerzas. Esas fuerzas puntualmente se le llama tensiones, es un estado tensional. Y ese estado tensional puede ser representado en distintos sistemas de eje de referencia. Este es un tensor en este sistema de eje de referencia. Y acá podemos tener el tensor sigma prima con su correspondiente tensor de tensiones. Entonces aquí ya le llamamos sigma XX, pero ya el prima, etc. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a pasar bastante veloz a lo que estamos por ver, ¿sí? Pero a esto le llamamos tensor, ¿entendido? Eso es un tensor en el álgebra. Esto es álgebra tensorial, ¿sí? No confundir la palabra tensor con un cable, ¿sí? Estamos viendo esta palabra en este contexto, en el contexto del álgebra tensorial. Entonces, cuando yo hable de tensor, es simplemente un elemento algebraico matemático que describe el estado de tensiones en un punto. Eso es todo. Esto ustedes ya lo van a ver cuando vean flexión. ¿Sí? Yo les voy a dejar este PDF, le va a servir cuando ya comiencen a ver más adelante lo que es flexión, ¿correcto? Pero esto está simplemente para representar que al deformarse una viga, ustedes tienen esto, por ejemplo, esta es la viga que ustedes ya han venido estudiando, aquí pueden tener una carga, por ejemplo, y esta viga, si el eje de esta viga que está así, ahora se deforma así. Al deformarse, ¿sí? Se generan estados de tensiones internos. Si esta viga tiene esta forma, porque indudablemente tiene un volumen, ¿sí? Y esto acá, una sección cualquiera, tiene esta forma circular de la forma que sea, se generan tensiones, ¿sí? Esfuerzos, fuerza en todo esta sección material. Esto lo único que está representando que en este punto se generan tensiones, a las cuales les llamamos normales, ¿sí? Debido al estado tensional y tienen esta expresión. Eso ya lo van a estudiar ustedes, ¿correcto? Y recién le va a servir esta diapositiva en particular. ¿Sí? Y entonces aquí en esta diapositiva ven que le va a mostrar que el tensor es un elemento genérico. También se pueden representar no solamente tensiones, sino otros elementos, por ejemplo, los momentos de inercia. Por eso, el círculo de Moore le va a servir tanto para encontrar, por ejemplo, momentos de inercia principales como tensiones principales. Esto lo van a ver cuando vean flexión, van a necesitar, ¿sí? Entender y calcular los momentos de inercia, por ejemplo, principales. O sea que esta metodología que vamos a ver nos sirve para ambas cosas. Bueno, lo vamos a pasar entonces. Esto no nos interesa. Estos son simplemente definiciones para que ustedes entiendan nada más. No nos vamos a poner a ver específicamente qué es esto, ¿sí? Pero simplemente fíjense, un tensor es cierta clase de entidad algebraica de varias componentes. Eso es lo que nos importa. Y uno lo puede acomodar a ese tensor, ¿sí? Como vector, como matriz, ¿sí? De la forma que más convenga.
Una manera de comprender lo que estamos viendo, las tensiones, es con la sencilla solicitación axial. Si ustedes tienen una barra, ustedes ya han estado viendo el cálculo de reticulados, por ejemplo, ¿sí? Bajo una carga, ¿correcto? Eso ya lo han estado analizando. Entonces cada una de estas barras sufre estiramientos o acortamientos. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos graficando un estado de tracción que ustedes ya lo conocen. En este caso, un estado de compresión. ¿Sí? Si ahora dividimos el esfuerzo axial, el N, por el área de la barra, vamos a obtener lo que ya llamamos una tensión. ¿Sí? Eso es la definición básica de tensión. En realidad, es, la tensión es, la, es, un, es el valor en el límite cuando el área, un diferencial de área lo lleva a cero. Pero bueno, no nos vamos a meter en el concepto específico de lo que es tensión. Con esta definición es más que suficiente, por ahora, ¿sí? Para el estado de solicitación axial. Lo mismo ocurre cuando hay flexión, que ya la van a estudiar. Entonces, para esfuerzo axial, tienen esta expresión que estamos viendo aquí. Cuando tenemos flexión, aparecen otras componentes, ¿sí? Aparece el momento que ustedes ya reconocen, pero también aparece el momento de inercia, que ya lo van a ver. Esto es lo que yo recién les explicaba. Cuando ustedes tienen un sistema de referencia, pueden en ese sistema de referencia definir el tensor de tensiones, ¿sí? Bajo esta forma matricial, por ejemplo. Esto es lo que ustedes han ido, fíjense, no importa la manera en que yo le llame, ¿sí? Ustedes normalmente esto le llaman tau, x, y, pero sabemos que es en los tensores, cuando se repiten el nombre del eje, estamos hablando de tensiones normales. Y cuando la referencia es cruzada, ¿sí? X, y X, estamos hablando de esfuerzos tangenciales, ¿correcto? Bueno, esto es un poco lo que ustedes van a tener en la planilla de cálculo. No nos vamos a poner a explicar esto, pero lo que estamos haciendo es una rotación. Esto es lo que ustedes hacen con el círculo de Moore. Una rotación del eje de referencias, pasan a otro sistema de referencias, ¿sí? Y con esta rotación, estos se llaman versores unitarios, esto vale el módulo 1 en esta representación, se obtiene lo que se llama la matriz de transformaciones y coordenada o matriz de cosenos directores. En la planilla yo les voy a colocar, ¿sí? Esto se puede sacar fácilmente, ¿no? Estas componentes, coseno, es simplemente este, proyectar el nuevo sistema en el sistema anterior. ¿Sí? Es una proyección de las coordenadas en el sistema existente. ¿Sí? Perdón, este dice mal, este viene aquí y este viene aquí. Entonces, si esto es alfa, aquí tenemos el seno de alfa por el tanto, el coseno de alfa, ¿sí? El seno de alfa y el coseno de alfa, etcétera. Y eso está acomodado acá. ¿Sí? Eso es todo. Si ustedes lo quieren analizar, no vamos a perder demasiado tiempo. Pero la situación es que ustedes tienen una entidad algebraica a la cual le llamamos matriz de transformación de coordenadas, ¿sí? O matriz de cosenos directores, y esta transformación es en realidad lo que ustedes hacen con el círculo de Moore, ¿sí? O sea que pueden usar el álgebra o el círculo de Moore. Esto es lo que se van a encontrar ustedes en la planillita de cálculo. Estas expresiones que están acá son las mismas que deberían de haber visto en la teoría, haciendo por equilibrio o por lo que sea. Pero fíjense yo cómo acomodé aquí. Esto es la matriz de rotaciones,
que yo la he colocado acá, ¿sí? Esta es la matriz de rotaciones, fíjese, coseno de alfa en la diagonal, ¿sí? Menos seno y seno, ¿sí? Es decir, en la primera fila tenemos coseno de alfa menos seno de alfa, y en la segunda fila seno de alfa, coseno de alfa. La R transpuesta es transponer filas por columnas, como ustedes ya conocen de álgebra. Luego si ustedes quieren comprobar estas ecuaciones, deberían de ser iguales, ¿sí? Es decir, obtener los mismos resultados que las ecuaciones de equilibrio que han obtenido o que les dio el ingeniero Barriento en la teoría. Acuérdense cómo se hace producto de matrices. El producto de matrices no es conmutativo, ¿correcto? Entonces deberían, por ejemplo, primero hacer el producto de R transpuesta por sigma, es decir, ustedes acomodando el coseno de tanto, coseno, seno, menos seno, digo seno, coseno, ¿correcto? Multiplicado por el sigma, el tau, sigma y tau, etcétera. ¿Sí? Aquí van a tener el resultado y a eso lo multiplican por el coseno, perdón, aquí va el menos porque la transpuesta, ¿sí? Multiplicado por el coseno menos seno, seno y coseno. Entonces, si ustedes hacen las operaciones, ¿sí? Estas operaciones de manera simbólica terminan obteniendo estas ecuaciones, ¿sí? Que es lo mismo que ponerse a obtener aquí por equilibrio, hacer la sumatoria, tomar momento acá, sacar los momentos y hacer toda la operación de esa forma. Pero acuérdense, el producto de matrices no es conmutativo, ¿sí? No pueden multiplicar en el orden que quieran, tienen que ir multiplicando en el orden correcto. También podrían multiplicar primero esto si quieren, ¿sí? Y a eso premultiplicado por la transpuesta. ¿Entendido? Eso tienen que tener cuidado. Hay una cosa, acuérdense siempre que por el principio o la teoría de Cauchy, ¿sí? Las tensiones tangenciales cruzadas son iguales. Si es por una cuestión de equilibrio, ¿sí? Es un teorema. Es un teorema. Esto no vamos a, fíjense ustedes, esto es para sacar las tensiones principales, ¿sí? No nos vamos a detener demasiado, pero esto es una manera usando, ustedes deben haber estudiado en álgebra autovalores y autovectores, ¿correcto? Entonces, esta se llama ecuación secular, ¿sí? O característica, depende cómo se la hayan usado, cómo se la hayan enseñado, pero si se saca el determinante de esta ecuación, se obtienen los autovalores y autovectores, ¿sí? De esa forma ustedes pueden sacar las tensiones principales. En el círculo de Moore es más sencillo, como ya vamos a ver, ¿sí? Cómo se pueden obtener las tensiones principales. ¿Correcto? Así que esto es más bien una orientación teórica de la cual no les pido que se pongan a estudiarlo, pero lo tienen aquí para que ustedes lo vinculen con lo que han ido estudiando de autovalores y autovectores en análisis. Autovalores y autovectores, ¿en qué materia estudiaron? ¿Se acuerdan? Sí, álgebra, profe. En álgebra. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense lo que ustedes han estudiado en álgebra de autovalores y autovectores,
fíjense que aquí tiene una aplicación directa de cómo obtener tensiones principales. Las tensiones principales, ¿sí?, serían los autovectores. Es decir, que cuando ustedes aplican esto, va a terminar finalmente con los autovalores, que serían las tensiones principales. Por ejemplo, esta sería sigma 1 y sigma 2. Y como son principales, ¿sí?, esto terminarían siendo 0, y por el otro lado tendrían los estos serían los autovalores, y los autovectores serían las direcciones principales, ¿sí? Nos estarían dando la matriz de rotación. Fíjense que esta es otra manera de obtener seguramente las ecuaciones para las tensiones principales, la formulación para las ecuaciones principales, que se la enseñaron de otra manera, ¿sí? A través, por ejemplo, del círculo de Moore. Pero esto es usando el álgebra, ¿correcto? Obteniendo la ecuación característica, resolviendo esta ecuación de segundo grado, se obtienen los autovalores y autovectores. Por el otro lado, esto también se puede obtener usando herramientas numéricas, ¿sí? Hay un método, que es el método de Jacobi, por ejemplo, que me permite hacer rotaciones sucesivas hasta obtener una matriz diagonal, y darme de esa manera las tensiones principales, que ya la van a ver en la planillita, en la planilla de cálculo. Bueno, esto ustedes ya lo conocen, se los dejo acá, ¿correcto? Es simplemente la teoría que justifica el procedimiento, y de cómo con autovalores y autovectores se consiguen las tensiones principales. Bueno, este es un ejemplo. Ustedes van a aplicar con la planillita este ejemplo. Yo ahora les muestro la planilla. Está colocado. Ustedes siempre pueden, en los ejercicios que les dan, ¿sí?, fíjense yo cómo acomodo. Este es el sistema positivo para un tensor de tensiones con estas características. Fíjense cómo está acomodado. Primero la tensión, este es el sigma XX. El sigma XX va en esta posición. Tenemos el sigma II. El sigma II va, ¿sí?, en esta otra posición. Es decir, que los sigmas, es decir, las tensiones normales, fíjense que esta cara es normal a esta cara. Entonces esto es una tensión normal. Van en la diagonal principal las tensiones normales. En la primera posición, la sigma X, y en la última posición, la sigma Y. Y las tensiones tangenciales van en la diagonal secundaria. Y es siempre igual. Fíjense que no pongo una positiva y otra negativa. Es simétrico el tensor de tensiones. Y el signo, si esto fuese negativo, sería negativo en los dos, ¿sí?, en los dos valores. ¿Por qué es positivo? Ustedes van a asumir esta dirección que ustedes estamos viendo para acá, así, en el tensor de tensiones como positivo. Si estas tensiones tangenciales yo se lo hubiese dado así, ¿sí?, esto sería negativo, ¿correcto? Es decir, ¿por qué? Porque el sistema de ejes coordenados que estamos usando es este. Esto es X y esto es Y. Tracciones positivas. Y en esta dirección, en la cara superior y derecha, fíjense, la cara superior es positiva en la dirección de X. Y en la cara derecha es positiva en la dirección Y. Entonces,
va positivo y positivo el tensor, las tensiones tangenciales. Fijémonos ahora, lo vamos a resolver a este problema en la planilla, en el círculo de Moore. ¿Cómo hacemos en el círculo de Moore? ¿Sí? Esta es la explicación del círculo de Moore, ustedes ya lo han estudiado, ¿sí? Lo pasamos de largo, ya lo conocen, simplemente vamos a ir a la aplicación. Tenemos este ejercicio, tensión X de 95 y tensión Y de 25 megapascales. Yo le coloqué azul para la de 95 para la dirección X y en rojo para la dirección en Y. Y en el eje X coloco las tensiones tangenciales. Aquí tenemos 95, ustedes simplemente colocan la más grande donde corresponda. Si hemos tenido el 95 aquí y el 25 acá, ¿correcto? Y bueno, este 95 de acá hubiese terminado acá. ¿Entendido? Eso no cambia. ¿Entendido? Es decir, que no es porque el sigma X va adelante, va después. No, es una cuestión de valores, y nada más. Se ubican según el valor. Entonces, tenemos 95 normales, viene aquí. 25 de tensión normal, viene aquí, megapascales. Luego tenemos 20 megapascales, ¿sí? Que lo tenemos acomodado acá. Entonces, los puntos A y B se trazan los 25 en correspondencia con con la dirección positiva acá, para este diseño del círculo de Moore. Con la dirección 95 megapascales vamos a bajar, ¿sí? Venimos hacia abajo. Este giro ese es cómo queda dentro del círculo de Moore, ¿sí? Estas son las expresiones que ustedes tienen para el círculo de Moore. ¿Tienen calculadora? ¿Tienen una calculadora? Sí, profe, yo tengo. Bueno, Sí, profe. entonces, perfecto. Entonces, una vez que ustedes tienen acomodado el punto A y B, tienen el radio, pueden trazar el círculo y donde se corta, ¿sí? En el círculo en sigma en el sigma, en el diámetro posterior y en el anterior, a una distancia del radio, tenemos el sigma 1 y el sigma 2. Por supuesto que como es gráfico, es un método gráfico, vamos a obtener aproximado el sigma 1 y el sigma 2. Aquí yo le puse directamente 100 nada más y aquí 20, ¿correcto? Calculando aproximadamente los valores. Aquí tenemos 95, entonces bueno, aquí tenemos 100. De todas formas, lo vamos a calcular para ver cuánto nos sale usando las fórmulas que tenemos acá. Entonces, para obtener θ, ustedes van a hacer un medio, ¿sí? Sacando de ahí de la fórmula, un medio del arco tangente de lo que tienen ahí, ¿sí? De 2 veces el tau xy, es el positivo, dividido sigma x menos sigma y. ¿Cuánto le da esto? Primero saquemos el ángulo de rotación. Ustedes con un transportador simplemente podrían medir, pero acuérdense que en el círculo de Moore, ustedes lo que van a medir en realidad es 2 veces θ. ¿Sí? Es decir, que ustedes cuando midan con un transportador, van a tener que dividir en 2 para obtener el θ real. ¿Sí? ¿El θ real cuál es? Es el giro,
¿sí? Al nuevo sistema de eje de referencia al cual estamos llamando X'. Y pi. ¿Cuánto les da el tita usando esta expresión? 14,8724. Perfecto. 14, y vamos a escribir con varios decimales, 14,8724. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que es aproximado. Aquí en el círculo de Moore no, tenemos que trabajar con números aproximados, no nos queda otra, ¿sí? A no ser que usemos escalas muy, este, papel milimetrado, etcétera, etcétera. Ya no vamos a estar usando el círculo de Moore para calcular estos esfuerzos. Ahora, el sigma 1, por favor, ¿lo podrían calcular? Sigma 1 me da igual a 100,31. 100, 100,31. ¿Sí? Estamos hablando de megapascales. ¿Y el sigma 2? $19,69. Entonces el sigma 2, 19,69. Bueno, estos son valores más exactos, ¿sí? Más precisos. Esta, esta, formulación o estas expresiones, ustedes las pueden sacar de la representación, ¿sí? Tomando senos y cosenos, etcétera, ¿sí? El Pitágoras o lo que sea, para obtener los valores de sigma 1 y sigma 2, o como vimos anteriormente, a través de la ecuación característica, ¿sí? Y obteniendo de la manera, usando el álgebra. Ahora vamos a ver, fíjense, aquí simplemente está redondeado, ¿sí? En vez de 19,69 están 20 megapascales, 100 megapascales. Fíjense que el giro que yo coloqué es positivo en este sentido, ¿correcto? Pero es negativo, es hacia abajo, el positivo acá, ¿sí? Sería opuesto para cómo armé yo el círculo de Moore. Es decir, tienen que tener cuidado de cómo se toman los valores en el círculo de Moore. ¿Sí? Esta dirección yo la asumí como positiva, pongo aquí y siempre parto del punto B acá con el valor este. Si esto fuese negativo, B estaría acá, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la planillita que yo les había dicho. Miren, esta planilla yo les coloqué, ahora se las voy a subir. Fíjense. Aquí tienen
La matriz de rotación transpuesta, ¿sí? Si ustedes van aquí a uno de las celdas, aquí figura coseno de C3. C3 es simplemente la representación en radianes del ángulo. Esto, a ver, lo voy a poner en color, ¿sí? Esto se ingresa. Esta planillita es iterativa, yo tengo que ir, como no tiene incorporado un método de rotaciones, como por ejemplo Jacobi, lo que hacemos es ir calculando, vamos a ir estimando, fíjense, este es 0. Si yo coloco 0, el tensor de tensiones es el mismo ejercicio, vamos a agrandar un poquitito. Ahí está. El tensor de tensiones lo coloqué aquí, ¿sí? Tensor de tensiones. Es el mismo ejercicio. 95 en sigma X, 25 en sigma Y, y 20 y 20 en tau XY e IX. A eso lo premultiplico por la matriz de rotación transpuesta y al resultado de ese producto lo postmultiplico por la matriz de rotaciones R, ¿sí? Y obtengo finalmente el tensor de tensión en el nuevo sistema de ejes coordenados. Aquí yo puse 0, ¿sí? Entonces no estoy rotando nada. Si yo a eso lo roto, ¿sí? Lo giro 60 grados, la matriz de cosenos directores, ¿sí? Perdón, que es esta, correcto, porque aquí tenemos la transpuesta. La matriz de cosenos directores está representada por el coseno, ¿sí? De 60 grados menos el seno de 60 grados más el seno de 60 grados y más el coseno de 60 grados. Y la transpuesta, es decir, que queda aquí coseno, menos seno, seno, coseno, está representada acá, ¿sí? Y aquí es el producto de esto por esto, más esto por esto, viene acá. El producto de esto por esto, más esto por esto, viene acá, ¿sí? Lo mismo para esta columna por esta fila, ¿sí? Y de esta columna por esta fila, que tenemos aquí y aquí. Y luego multiplicamos esta columna por esta fila y obtenemos esto, esta columna por esta fila y tenemos esta componente, y lo mismo aquí con esta fila, esta componente, etcétera. Esa componente. Entonces finalmente tenemos el tensor de tensiones en el nuevo sistema de ejes coordenados. El sigma XX', el sigma II', el tau XY' y el tau IX', que son iguales. Fíjense, ¿sí? Hemos rotado 60 grados y tenemos un nuevo tensor de tensiones, ¿sí? Siguen siendo tracciones en el nuevo sistema de ejes coordenados, pero las tensiones tangenciales han cambiado de signo, ¿sí? Es decir, que ahora las flechitas, digamos, de la parte superior y derecha del el cubito o del cuadradito, ahora van hacia la izquierda y hacia abajo. Este es simplemente acomodado el nuevo tensor de tensiones, ¿sí? Y listo. Es decir, que con esta planillita ustedes colocan el tensor de tensiones, ¿sí? El sigma I, el sigma X, el sigma Y, el tau, tensiones tangenciales, de acuerdo al sistema de referencia que hemos ya conversado, colocan el ángulo de rotación que ustedes quieran. Digamos, si vamos a menos 60, estamos rotando en sentido, aquí tienen aclarado, fíjense que en sentido antihorario es positivo, ¿entendido? Sentido
horario sería menos 60 grados y tenemos este tensor para el otro sentido. Si ahora colocamos, fíjense, también le dejé una formulita, ¿sí? Estos serían para las tensiones principales, ¿correcto? Le aclaremos aquí, para las tensiones principales. Esta expresión ustedes ya la conocen. ¿Correcto? Y es lo que han sacado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Venimos aquí, es lo que ustedes han calculado acá. Yo simplemente la puse a esa fórmula en esa celda. Si yo aquí anoto, ¿sí?, los 14.8724406, obtenemos los 100,311, ¿sí? 100,311, 19,689, por ejemplo, y 0 y 0 porque son tensiones principales. ¿Entendido? Y estos son los cosenos directores, es decir, de las direcciones principales. Recordando lo que ustedes me habían dictado, tienen aquí el sigma 2 y tienen aquí el sigma 1, que se corresponde con lo que nos da la planillita de cálculo. ¿Sí? Entonces, es necesario saber aquí yo cómo había hecho primero y podemos ir tanteando. ¿Sí? Si yo coloco 15 y me aproximo bastante, ¿sí?, a la tensión principal. Fíjense que ahí ya es una buena aproximación para obtener las tensiones principales. ¿Correcto? Por eso que 15 grados aparece en el círculo de Moore, es suficiente por ahí. Lo que fui haciendo es aproximando y probando, ¿sí?, para ver si me alejaba, me acercaba, etc. ¿Correcto? Así que primero yo tanteé aquí y después comprobé si eso estaba bien. ¿Entendido? Entonces le ponemos 14.87.24406, ¿sí?, y obtenemos el tensor de, perdón, las tensiones principales, con una aproximación muy buena. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo van a usar esta planillita? ¿Para qué les sirve esta planillita? Están en un parcial, le piden las tensiones principales, no haga la planilla, ¿sí? Pero primero, tengan cuidado, entiéndanla bien cómo funciona, ¿sí? Estamos usando álgebra tensorial, ¿sí? Aquí tenemos un tensor de tensiones, es decir que a ver si me permite, vamos a hacer algo. Voy a limpiar esto. A ver si puedo capturar. Este es el ejercicio que ustedes tienen. ¿Eh? Voy a hacer una copia de esto. Hacemos una copia. Pero cuidado, ¿sí?, que esta copia de lo que yo les voy a dejar acá. Uy, no sé qué hice. Ah, que no hice la copia, perdón. Tenía que copiar esto en el portapapeles. A ver, vengo acá. Bueno, tengan cuidado que esto es para este ejercicio nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero es una orientación de cómo están tomando las cosas. ¿Entendido? Para este ejercicio. Después ustedes usarán el ejercicio que quieran en la planillita. ¿Sí? Ya se la subo. Ahora ahí voy a guardar. Y la vamos a subir. Si me dan un tiempito, ya se las voy a subir. ¿Sí? La dejo de presentar y se la subo. A ver, una preguntita, ¿le entienden a la planilla?
Sí, ¿Me profe. escucha? Sí, profe, sí, Sí. se entiende. Bueno, ¿la entienden? Sí, profe. Bueno, es muy práctica, ¿sí? Es muy práctica y ustedes la tienen ahí en su computadora y cuando lo van a usar en parcial la usan, ¿eh? Son herramientas. Apréndanla a usar, nada más, entiéndanla, ¿correcto? ¿Sí? No usen las cosas sin comprenderlas. Pero yo creo que con el PDF no necesitan estudiarlo a todo el PDF ni analizarlo todo el PDF, salvo las diapositivas específicas y eh, más significativas, ya son suficientes para entender bien cómo se usa la planilla. Bueno, por ahora les voy a dejar de presentarles momentáneamente, ¿sí? Y les voy a subir la planilla y también el PDF. ¿Ah? A ver, me esperan un ratito. ¿Recibieron los archivos? Sí, profe. ¿Dos archivos mandó, profe? Sí, dos archivos. La Sí, sí, planillita sí. para que la tengan y la usen y el PDF que ahí los puede orientar de cómo trabajar las tensiones. ¿Está? Sí, profe. Bueno, la construcción del círculo de Moore, usen las técnicas que le enseñe el ingeniero Lecero Barrientos, ¿sí? Este, yo en el siglo XXI soy reacio a usar métodos gráficos, así que simplemente se los puse ahí como ejemplo y para que sepan cómo pueden controlar. Ustedes pueden usar la planilla de cálculo, la planillita, para controlar que hacen bien la transformación en, en el círculo de Moore, que lo están usando bien al círculo de Moore, por ejemplo. ¿Sí? Pero es lo mismo. El círculo de Moore es una transformación lineal. Es, es lo mismo. En aquel tiempo no había computadoras para ponerse a hacer productos de tensores y de matrices, entonces lo que se usaba eran métodos gráficos. El círculo de Moore realmente es una herramienta en esa época muy poderosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Tienen alguna duda? Yo creo que no, ¿no es Profe, cierto? disculpe, no entendí. ¿Sí? Hay que Sí. usar sí o sí el método de Moore, digamos, y No, con la planilla la, o se puede hacer todo con la planilla. por mí que usen la planilla nada más. Lo que ocurre que me parece que apréndanlo a usar al círculo de Moore, porque le van a preguntar en teoría sobre todo. ¿Entendido?
Pero si ustedes necesitan sacar urgentemente cosas, usen la planilla. Esa planilla no solamente les va a servir para obtener las tensiones principales, también les va a servir para obtener las inercias principales. Como ya van a ver cuando vean flexión de vigas, van a necesitar obtener las tensiones principales. Entonces, vamos a usar la misma planillita para obtenerlas. Sí, no, por mí usen la planilla y listo. Pero el ingeniero Barrientos seguro que en la teoría por ahí les va a pedir que le expliquen cómo se usa el círculo de Moore. ¿Entendido? Así que estudienlo, como él les indica. Bueno, ¿alguna otra Bueno, preguntita profe. de cómo sobre este tema? Bueno, mi intención es simplemente, toda la presentación es para entregarles la planilla, ¿entendido? Esa planilla es una demostración simplemente de la aplicación de la álgebra tensorial, del álgebra. Son herramientas que ustedes ya las conocen, ¿entendido? Y es para que lo que han estudiado no sea en vano, lo están usando ahora en una planilla de cálculo. Vamos a ver entonces el ejercicio que me han pedido. Sí, a ver, yo creo que hice aquí un armado de... Veamos. Espérenme un ratito. Ahora los voy a presentar. A ver si ese es el ejercicio que querían ver. Este es. Sí, profe, el uno. Bueno. Bueno, no tiene demasiados elementos para mi gusto, no es necesario poner tantas cosas para hacer un ejercicio, pero tampoco es complicado, ¿no? Es largo lo que estoy viendo. Pero por comenzar, lo primero que tienen que identificar son las reacciones y las direcciones. Entonces, en el punto C, la dirección es esta, el sentido cualquiera. Lo primero que tienen que establecer son las direcciones. En el punto A, la dirección de la resultante es esta. Y en este punto, porque son todos móviles, tenemos 3 grados de libertad restringidos, ¿sí? 3 grados de libertad restringidos, ¿correcto? Pero tenemos vínculos móviles que restringen un solo grado de libertad. Por comenzar, acuérdense que para que no sean vínculos aparentes, si tenemos 3 vínculos fijos, ¿sí? La dirección de estos no se tienen que cortar en un único punto. Estos dos, ¿sí? ¿Sí? El A y el C se cortan en un único punto. Se cortan aquí donde yo tengo el cursor. Pero el punto B, ¿sí? El nudo B, correcto, su dirección, ¿sí? Tiene muy distinto y no corta nunca al punto, le llamemos, no sé, S, correcto, el punto S nunca será cortado por la dirección del punto del apoyo móvil del punto B. Eso es lo primero, es decir que aquí no tenemos ningún vínculo aparente. Y la reacción en el punto B tiene esta dirección, ¿sí? Disculpen mi pulso, pero bueno. Esta dirección, por ahí nos conviene, perdón, esta resultante nos conviene colocarla en el sistema de eje de referencia que estemos usando. Por ejemplo, este.
Entonces ustedes van a representar con las componentes. No es que tengamos dos incógnitas, aquí seguimos teniendo una incógnita en este lugar. Nada más que este ángulo, indudablemente que lo podemos sacar. Ustedes tienen acá el ángulo A, ¿sí? O alfa, parece que a esto le llamó A o alfa, ¿sí? Y este ángulo le llamemos, bueno, este es perpendicular, a ver, no podemos asumir que sea perpendicular, pero este es el ángulo B, por lo tanto aquí tenemos el ángulo B, ¿sí? Y por lo tanto este es también el ángulo B. Vamos a usar la misma nomenclatura que aquí. Y aquí también tenemos el ángulo B. ¿Sí? El ángulo B, aquí sí tenemos 90 grados. Supongamos. No. ¿Por qué? Ahora les pregunto. Sí, vamos a tener que asumir que eso es 90 grados. No está especificado. Sí, no dice en ningún lado que esto tenga 90 grados y lo vamos a tener que asumir. Por la vista, parece que son 90 grados. ¿Sí? De todas formas, fíjense, el alfa lo podemos sacar. Tienen ustedes esta longitud. Aquí tienen de aquí hasta acá, que son 4 metros. Y tenemos de aquí hasta acá que la suma pues 2 por 1,65. Por lo tanto, podemos sacar alfa o A, como le quieran llamar. Y por lo tanto, ya tenemos B también. ¿Correcto? ¿Sí? Conocido el ángulo B, podemos colocar las componentes en función del ángulo B, ¿sí? Y de la resultante RB, que es nuestra incógnita. Entonces, como B es conocido, la dirección es conocida, las componentes RB terminan siendo función solamente de RB. Así que podemos trabajar con estas componentes, que será RB por el seno de B, y la otra componente que tenemos acá es RB por el coseno de B. Directamente entonces reemplazamos por las componentes. Es más cómodo. Así que finalmente esto es lo que ustedes tendrán para trabajar. ¿Sí? Con eso van a trabajar. Entonces, a ver, ¿dónde tienen las mayores dudas? Eso ya yo les sugiero trabajar de esta forma, ¿sí? Entonces es más fácil sacar momento con respecto a un punto, etc. Pregunta, cómo comenzarían el cálculo ustedes? ¿Qué harían? Tenemos que calcular las reacciones y no sé si conviene como veníamos haciendo de momento y fuerzas en X, fuerzas en Y. Tal cual. Nada más que aquí, o sea, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? 3.
3, exactamente, 3. Aquí el problema es que difícilmente con una ecuación ya obtengamos una incógnita, resolvamos una incógnita. Vamos a terminar un sistema de ecuaciones. Si yo tomo momento con respecto al punto B, por ejemplo, tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, sumatoria de momento en el punto B, ¿sí? Igual a 0. Vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Si no se nos va a hacer medio largo el ejercicio, entonces tenemos esta fuerza incógnita RC, ¿sí? Por 4 metros. Después tenemos esta fuerza 2,5 toneladas por esta distancia, que es 2 por 1,65 y por 1,65 sobre 2. Esta es en sentido antihorario también. Después tenemos 4 toneladas multiplicadas por esta distancia, en sentido antihorario también, más el momento, ¿sí? No olvidarse del momento, porque está actuando. También tenemos estas 10 toneladas en sentido horario por esta distancia, ¿correcto? ¿Sí? Que vendría a ser 2 metros, porque esto está justo ahí a la mitad, al parecer. Sí, aquí está, 2 metros. Y RA, también en sentido horario, por toda esta distancia, de aquí hasta aquí. Esa es una ecuación. La otra ecuación será sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? Donde tenemos en la dirección X, tenemos esta fuerza, tenemos esta fuerza y tenemos esta componente o fuerza, ¿sí? Ahí no hay ninguna, al menos yo no veo ninguna otra fuerza en esa dirección. Tenemos estas 10 toneladas, tenemos RC, ¿sí? En sentido negativo, y tenemos RB coseno de B en sentido positivo. Con eso ya tenemos la segunda ecuación. Y después la sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Tenemos RA menos 4 toneladas más, o menos, perdón, 2,5 por 2 por 1,65 y menos RB por el seno de B o de beta, como quieran. Esas son las tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Alguien ya encontró las resultantes? ¿Los valores de las resultantes? ¿Alguien lo hizo el ejercicio y tiene los valores? No, profe, yo me pasé ¿Nadie, ese nadie los ejercicio. calculó? Yo lo tengo, profe, espere que lo encuentre. Bueno, bueno.
RA me dio 10,7, RB 2,4 y RC 11,8 toneladas de fuerza. Entonces, por ejemplo, RA te dio hacia arriba. ¿De cuánto? Sí, todas me dan ¿Y esta cuánto te dio? 10,72. Perdón, RA 10,72. 10,72 toneladas. 10,72. Sí. RB te dio, ¿cómo te dio? RB 2, para arriba también, Así te dio, así. 2,4. 2,4. Sí, 2,4. ¿Sí? Después, bueno, ustedes la revisan. ¿Y RC para dónde te dio? también en el sentido, vendría a ser en Así. el X Así. negativo del eje. ¿Te dio hacia la Sí, izquierda? 11,8. Sí, 11,84. 11,84. Bueno, fíjense que acá con este, ¿sí? Veamos el diagrama de esfuerzos normales. Comienza con 10,72 y es de compresión o de tracción. Compresión. Compresión. Y fíjense que no hay ninguna otra fuerza en la dirección de el eje de la barra. Hasta acá. Todo esto es compresión y vale 10,72. Vamos a la barra, ¿sí? Superior. Bueno, esto no tiene A, B, C, le llamemos D a esto de acá, D, E a esto, ¿sí? Entonces, veamos la barra superior. Esfuerzo normal estamos viendo todavía. ¿Tienen alguna fuerza a la izquierda paralela a la barra DE? Es decir, dirección paralela al eje de la barra DE. Si yo me paro acá, por ejemplo, en este lugar, miro a la izquierda, ¿hay alguna fuerza que venga hacia mí o se vaya, se aleje en dirección horizontal? No. No, porque aquí acuérdense que aquí esta dirección, esta reacción es cero. Así que aquí tenemos cero, todo cero, ¿sí? El esfuerzo normal, ¿correcto? En toda esa barra. ¿Qué nos conviene? Fíjense que yo voy a comenzar por otro lado ahora. Veamos por acá. Si yo miro esta barra sí está soportando esfuerzo axial y es también de compresión. Así que comienzo con 11,84, ¿sí? Y fíjense que no hay ninguna otra fuerza en esa dirección. Así que sigue siendo constante y lo cerramos acá, porque no sabemos qué pasa después. ¿Y es de compresión o de tracción? Compresión. De compresión. Ahí tenemos compresión, ¿sí? Veamos esta otra barra que tenemos acá. Si yo me paro acá, ¿tengo alguna fuerza en la dirección paralela a la barra? Si yo me paro No. aquí, por ejemplo, veo, no es cierto, ¿sí? Yo sigo avanzando, no veo nada, absolutamente nada, y llego en este punto. En este punto pasa lo siguiente. En la dirección perpendicular tenemos la componente de 10 por ejemplo, si este es el ángulo gamma o delta, ¿y de cuánto será ese? Este es perpendicular, ¿no? Esto tiene que ser perpendicular. Así que aquí, estoy en mal pulso.
perpendicular a la barra, ¿sí? La componente esta, y aquí a otra componente en esa dirección, ¿correcto? ¿Sí? A ver, veamos, ¿qué ángulo sería ese? ¿Cuánto valdría ese ángulo? Fíjense que usemos que este es A, ¿sí? Así que tienen, este es el complemento de A. ¿Sí? O sea que tienen cualquiera de esos dos ángulos. Por lo tanto, después ustedes lo sacan bien. Esto es 10 toneladas. ¿Alguien tiene los valores de A, del ángulo A? ¿Cuánto vale A? ¿Alguien sacó el valor del ángulo A? 50,47. 50,47. O sea que ustedes tienen 90 menos 50,47 por acá. O sea que usan el A o el B como ustedes quieran. La cuestión es que multiplicado, por ejemplo, los 10, las 10 toneladas multiplicadas por el coseno de A, de 50,47, tienen esta fuerza. De 10 y de 9 y pico, no sé, lo que sea, 8 y pico, como sea. Entonces, si están parados acá y yo me comienzo a mover, fíjense que está dibujada acá, ¿sí? Lo voy a aclarar algo. Vamos a limpiar acá. Fíjense que esta fuerza que yo había dibujado acá, ahí tienen que tener cuidado. Les pregunto, esta fuerza que está acá, a partir de este punto, ¿la está contra o la está traccionando? ¿Pero qué barra? Aquí le vamos a poner DE, este va a ser el punto F. EF y la barra FB. La barra FB, ya hemos dicho que tiene N igual a 0. La barra FE tiene una fuerza acá. ¿Esa fuerza la está traccionando o la está comprimiendo a la barra E? La está traccionando. Bien, la está traccionando. Si yo me paro acá en una sección acá y la veo a la fuerza que se me está alejando, ¿entendido? De mí. Entonces, lo que tenemos ahí es una fuerza que ustedes la sacarán, será 7 y pico, 8 y pico, no sé, lo que sea. Y esta fuerza es de tracción. Esto es tracción. Ese es el diagrama de fuerzas normales para todo el sistema. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que yo fui por un lado, fui por otro. ¿Sí? Pueden ir variando de donde voy analizando. Correcto, después ustedes, si quieren, usan las ecuaciones y tratan de sacarlo igual al diagrama. Pero esa es la idea. Ahora veamos el diagrama de corte. Voy a borrar acá para no estar perdiendo el valor de las fuerzas. El corte. Comenzamos el corte en el punto A.
En el punto A, veo alguna fuerza, yo me paro aquí, veo alguna fuerza transversal a la barra en esa. Acuérdense que si yo tengo una barra, esta es la fuerza normal N. No, no hay ninguna, profe. Exactamente, ¿sí? Las transversales son estas, las Q. Entonces aquí tenemos 0. Por lo tanto, sigo avanzando, no veo ninguna fuerza. Por lo tanto, esta barra tiene corte nulo. ¿Sí? O sea que toda esta barra tenemos Q igual a 0. Llegamos a este punto. Me paro acá. ¿Aparece alguna fuerza transversal a la barra? Los 10,70. Exactamente, los 10,72 son para arriba. Suben. 10,72. ¿Sí? Aquí tengo 10,72. Ahora, sigo avanzando. ¿Aparece alguna fuerza distinta a los 10,72? Las No, ¿no es 4 cierto? toneladas. Pero recién ahí. Por acá sigue constante, ¿no es cierto? Y cuando llego ahí aparecen las 4 toneladas. ¿Sí? Como dice la compañera. ¿Qué pasa con los 10,72? ¿Disminuyen o aumentan en valor absoluto? ¿Qué pasa ahí con el diagrama de Disminuye. corte? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, profe. Disminuye en 4 toneladas, es decir, que pasa a valer acá, pasa a valer 6,72, etcétera. Me sigo desplazando, me sigo moviendo así, así, así. ¿Aparecen nuevas fuerzas que vayan cambiando el diagrama de corte? Si No. estoy aquí. No. Quiere decir que sigue constante, constante, constante y llego hasta el siguiente punto de inflexión acá. Es decir que ese es el diagrama mío, ¿sí? De esfuerzo. Correcto, de esfuerzo de corte. ¿Está? Bueno. Ahora sigamos con las fuerzas de la barra C. ¿Cómo la habíamos llamado aquí? F, ¿no? Esto lo habíamos llamado... No, E. Este era el F. Entonces fíjense en el otro, en la otra barra. Yo voy a comenzar ahora desde la derecha, desde el punto C. ¿Tienen alguna fuerza transversal en esa dirección? ¿Alguna fuerza transversal? No. O sea que comienza con calor, comienza el corte en el punto C, con 0, ¿no es cierto? Bien, me paro acá. Miro la fuerza esta. ¿Esa fuerza está hacia arriba o hacia abajo? Estamos viendo está hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, a medida que me voy moviendo hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, va aumentando el corte, ¿no es cierto? Y esa variación de ese corte, ¿de qué característica es? ¿Es uniforme, es lineal, es cuadrático? ¿Qué es? Lineal. Lineal es 2,5 por X, hasta que llego a este lugar, a este valor. Pues yo voy a cruzar esta barra, pero en realidad estoy graficando la barra EC. Así que, ¿cuánto valdrá el corte en este lugar para la barra?
Los 6. ¿Cómo? No, fíjense, 2,5 por X, llego hasta acá. Este valor tiene la barra a la izquierda, pero a la derecha yo vengo por acá, viene bajando así, de forma lineal. ¿Sí? Cuidado que esto es una línea recta, se supone, ¿no? Es difícil manejar el mouse. Es más sensible el mouse, este se mueve. Bueno, entonces, ¿cuánto vale este valor a la izquierda? Aquí hemos sacado 6,72 hasta ahí, ¿sí? Pero yo vengo desde este otro lado y obtengo otro valor a la izquierda. ¿Cuánto valdrá? Fíjense, es 2,5 por toda la distancia. Toda la distancia esa es desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Que serán 2 por 1,65. Bien, me llevo 1, 2, 3, 8,25. 2,30. ¿Ah? ¿Cómo? 8,25 ¿Cuánto da? me da. Muy bien, porque esto será 2,30, ¿no es cierto? Si no me equivoco. No. Sí. Creo que es así, ¿no? Bueno, no importa. ¿Cuánto le da entonces? 25 8,25. creo, profe, ya los borré. Bueno, ahí da 8,25 y da hacia abajo. ¿Sí? Si miro, si yo me paro acá y miro hacia la derecha, viene bajando así. Bueno, ese es el diagrama de corte de la barra de arriba. Y la de abajo, comencemos del punto B entonces. En el punto B lo vamos a dibujar con otro color para... ¿Con qué valor comienza el diagrama de corte? Con 2,4. Con 2,4. ¿Hay algún valor que lo cambie? No. ¿Hasta dónde? Hasta que aparece una fuerza. Esta fuerza, fíjense, acuérdense que hay una componente. ¿Sí? ¿Cuál era el A? El A es este, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece esta componente aquí que va para arriba, yo tengo este valor que viene así, y me encuentro con la componente transversal de los 10, las 10 toneladas, por el coseno de tanto, o seno de tanto, y aquí ¿qué ocurre en este punto? ¿Aumenta o disminuye el corte? Aumenta, Aumenta. ¿sí? Es decir, que aumenta en 2,4 más, no sé, a este le llamemos F minúscula, más F, ¿sí? O sea que acá alta, aquí vale F, y hasta acá vale F más 2,4. ¿Está? Usted calcula en F que es, no sé, 10 kilonewton por el coseno de 90 menos 50,47, por decirle una cosa. Ustedes lo sacan bien a eso. Y de aquí hacia allá, ¿aparece alguna otra fuerza dentro de la barra FE? No. No, ¿no es cierto? Así que sigue constante hasta aquí, hasta el final. ¿Sí? Ese es el diagrama de corte que tiene. Este en rojo que tienen aquí es de esta barra, de la barra BE. Este en verde, si quiere lo ponemos en azul. Este que tenemos acá es el diagrama de corte de la barra CE. Y este que tenemos acá en verde, ¿sí? Que viene por acá, ¿tá? Es el diagrama de corte de la barra DE. ¿Alguna duda de este ejercicio?
No, profe. A mí lo que me Bueno, confundía era los tramos, pero ya viéndolo así sí se entiende. bueno, el pelo. Sí, es complicado, pero bueno. Sí, profe, yo también tenía la misma duda que usted. ¿Cómo? Y ahí ya te... Que yo también tenía la misma duda. Bueno, al pelo. Fíjense que yo el diagrama corto lo dibujo para un lado, para otro, para el lado que quiero. ¿Sí? Acuérdense que a mí lo que me importa, si yo me paro acá en esta sección, lo que tenemos es esta dirección y esta dirección. ¿Sí? Pues yo me paro acá, miro a la derecha y le dibujo la flechita ahí. ¿Sí? Porque yo estoy interpretando ese sentido. ¿Correcto? Y si estoy aquí, sigo teniendo la misma dirección porque no ha cambiado. ¿Sí? No ha cambiado, no ha pasado, no ha cruzado el eje. ¿Correcto? ¿Entendido? Bueno. Pasemos al de momentos. Voy a borrar. Ah, cierto. Voy a borrar de a poco porque si no perdemos los valores. Entonces, ustedes me van diciendo por cuál barra quieren comenzar. Borré el lugar. ¿Por qué barra comenzamos? Por la D, Quieren comenzar por la... ¿Cuál? A ver, ¿por qué punto? Ah, voy a decir por la la AD, AD. ¿cierto? Bueno, comencemos por la AD entonces. A ver, termino de borrar aquí un poco. Borramos hasta ahí nomás. Bueno, vamos por la AD. Entonces, ¿cuánto vale el momento en el punto A? 0. 0. ¿Hay alguna fuerza que vaya provocando un momento? Ninguna, ¿no es cierto? No pasa nada, no pasa nada. Y llego acá. ¿Qué aparece ahí? Un momento puntual. Entonces, pego un salto. El momento. ¿Entendido? ¿De qué lado lo van a dibujar al momento? Para abajo. ¿Ah? Fíjense, este momento lo voy a dibujar a la barra ahí hasta donde está el momento nada más. Oh, aquí está el momento. Aquí está dibujado el momento así. Pero ustedes lo pueden poner en cualquier posición. Mientras sea antihorario. Entonces lo dibujo también antihorario, pero aquí abajo. Ahí por ahí le entienden mejor. Si yo lo dibujo así, y en esa posición, ¿por qué lo puse así? Para que me quede por debajo, por fuera de la sección que estoy comenzando a analizar. Porque ustedes vienen de aquí para allá, entonces pasan un poquitito y lo comienzan a ver al momento. Entonces me conviene dibujarlo al momento de la sección donde estoy parado hacia afuera, hacia la izquierda o hacia abajo, en ese lugar. Entonces me paro así. ¿De qué lado entonces salta el momento? ¿Usted lo dibujarían hacia la izquierda o hacia la derecha el momento? A la izquierda. Bien, a la izquierda. Es decir, que comienza con este valor. ¿Y cuánto vale? Vale 10, ¿no es cierto? 10 toneladas metro. Si me sigo desplazando por aquí, es decir, que aquí pega un salto, ¿sí? Para allá de 10 toneladas metro. Si me sigo moviendo por aquí, ¿aparece algún momento distinto? ¿O alguna fuerza provoca momento? Nada, ¿no es No. cierto? Así que, ¿cómo continúa? Continúa constante hasta el nudo D. Así que ahí tenemos el valor de... Si yo me paro en cualquier sección y quiero ver cómo es el diagrama de cuerpo libre para el momento, ¿sí? Tenemos esta interpretación.
y ustedes le ponen el signo acá, que para este, de a ver si lo rebato un poco, esta es la sección, y tenemos así y así, y le dan el signo que ustedes quieran, de acuerdo a la convención que le haya enseñado el ingeniero. ¿Sí? A mí el signo, como ya les dije, solamente me importa el del diagrama normal. Bien, llego a este punto. ¿Cuánto vale el momento? Ahora estamos analizando la barra de E. ¿Cuánto vale el momento? ¿Sí? En D, pero ya para la barra de E. Acuérdense que si aquí vale 10, aquí también vale 10. Si yo tengo este nudo y llego con un valor de 10 acá, así, ¿cuánto tiene que valer en el otro lado por equilibrio? 10 también. También 10, ¿sí? Y va en sentido opuesto. Si yo me paro acá, también ustedes pueden mirar a la izquierda, en este caso, todos los momentos que lleguen hasta ahí. Y se van a encontrar como que solamente tenemos 10. Así que, por equilibrio, ¿sí? Si ustedes rebaten así, lo que tenemos es 10. Tenemos que sí o sí tener en equilibrio el nudo. ¿Aparece algún momento distinto en todo este tramo? Dije, si yo me paro acá, miro a la izquierda, sigo teniendo el momento de 10 toneladas, pero ¿aparece algún otro momento más? No. El de la De la reacción A. reacción. Exactamente. ¿Sí? Si yo estoy parado acá, tenemos las 10 toneladas, ¿correcto? Las 10 toneladas que las asumimos como es antihorario, ¿sí? Estas 10 toneladas son antihorario y digamos que para hacer las ecuaciones sí o sí le tenemos que dar un signo al momento. Si es antihorario, las pongamos positiva, entonces tenemos positivo, ¿sí? Y fíjense que las 10,7 por los X, por ejemplo, hasta este lugar, es horario. Es decir, que es menos 10,72 por X. Todo eso es igual al momento en esa barra de hasta antes de que aparezca esta fuerza de 4 toneladas. Así que esto, las 10 toneladas por metro, ¿van disminuyendo o van aumentando? Disminuyendo, profe. Van disminuyendo. Entonces calculemos el valor del momento porque el siguiente punto de inflexión es acá. Así que ustedes van a hacer la operación de 10 menos 10,72 y X le van a dar el valor de, esto está justo a la mitad, no, 1,65. Es decir que van a calcular el momento de la barra DE a 1,65. ¿Cuánto da eso? Son 10 menos 10,72 por 1,65. Menos 769. Menos 7, es decir que cambio el signo. Por lo tanto, esto es la variación. ¿Cómo va a ser del momento si ahora aparece una fuerza por una distancia? Lineal. Lineal. Entonces viene de acá y termina en 7, ¿cuánto? 69. 7,69. 7,69 toneladas metro. De ahí, si yo me paro acá,
¿Qué momentos me aparecen? Tenemos las 10 toneladas, ¿eh? Positivas. Tenemos 10,72 ahora por toda esa distancia, es decir, por esta distancia, en sentido negativo, horario, y aparte ahora se nos suma, para no escribir, vamos a ir aumentándole a esa misma ecuación, y ahora tenemos, aparece la fuerza de 4 toneladas, si yo me paro aquí, por ejemplo en esta sección, ahora los 4 toneladas nos da en sentido antihorario, y por lo tanto positivo es más 4 toneladas por X. Pero cuidado, este le llamemos X1 y esto es X, porque X1 es desde acá hasta acá, ¿sí? Y X es solamente desde acá hasta acá, hasta donde estamos calculando. Entonces al final llegamos hasta acá. Quiero que calculen el valor ahí. El valor N va a ser 10 toneladas metros menos 10,72 por 2,3, ¿cuánto da? Bueno, por 2,65 por 2, ¿sí? Hasta ahí. Ese es más. Y más 4 toneladas por 1,65. ¿Cuánto les da ahí? Menos 18,78. Menos 18. Así se le da, va para abajo. A ver. Entonces sigue bajando. Sí, profe. Pasa que el momento, el 10,72 es más fuerte que el de 4. Sigue dando más fuerte. A ver. ¿Cuánto les da 10,72? Sí, seguramente lo va a seguir dando. Bastante grande. Bueno. Entonces, medio raro, esto viene así. Esto es extraño. A ver. 10,72 por 2,3, ¿cuánto les da? 24,66. 24. Tenemos, a ver, yo voy a anotar aquí, 24, 66. Sí. 66. Ese es negativo. 4 por 1,64. Eh, 4 por 1,65 sería 6,6, profe. 1,65, perdón. ¿Cuánto da? 6,6. Perdón, ¿cuánto le dio? 6,6. 6,6. 6,6. Bueno, ahora sumo todo eso. Sería menos 14,66 más 6,6. O menos 24,66 más 16,6. Da menos 8,06, profe.
Listo. Bueno, es medio larguito, esto sigue siendo largo. Veamos, comencemos de este lado. He llegado a la barra hasta ese lugar, ¿sí? Hasta poquitito antes de E. Entonces ahora analicemos la barra CE hasta un poquitito antes de E. Comienza en 0. El momento, como es una fuerza distribuida, directamente vamos a calcular el momento ahí. ¿Qué sentido tiene el momento ahí? Yo estoy acá y lo que tengo una fuerza distribuida, ¿sí? Cuya resultante es 2,5 por toda esta distancia, que es 2,3, ¿sí? Toda esta distancia, multiplicado por 2,3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto les da el momento acá? $2,5 por 2,3 al cuadrado sobre 2. 6,61. 6,61. ¿Y cómo lo dibujo? ¿Para arriba o para abajo? Sería para abajo porque estoy mirando desde el otro lado también. Yo tengo ustedes dicen, ¿cómo decís? Mirando desde la derecha, el momento Yo tengo esta sería fuerza por esta distancia. Esa fuerza, ¿sí? Me genera una fuerza por esta distancia, ¿sí? ¿En qué dirección? horario. ¿Ah? ¿Me queda para arriba o para abajo el diagrama? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para arriba o para abajo? ¿Ah? Está difícil, ¿no? Sí, profe, confundo un poquito. Bueno, lo veamos de esta forma, miren. No lo están viendo, ¿no es cierto? Entonces veámoslo un poquitito. Fíjense, como este es un apoyo móvil en esa dirección, y esto se puede mover, al ser móvil, se puede mover libremente en esa dirección. Básicamente es como un voladizo eso. No se puede, se desplaza libremente, ¿sí? No tengo fuerza alguna. Si yo me paro en este lugar acá, y un pedacito nada más de la carga, yo tengo esta fuerza y esta fuerza alrededor de esta sección me provoca un momento así. Fuerza por distancia, ¿sí? Si yo comienzo acá, tengo una fuercita chiquitita por una distancia y va aumentando a medida que me voy moviendo, ¿sí? Así que finalmente lo que tengo es, fíjense, si yo tengo la flecha para abajo y la colita hacia arriba, me la va flexionando a la barra así, va bajando la barra, porque aquí se puede mover libremente. Entonces el diagrama de momentos es hacia arriba y como es parabólico terminamos con una cosa así. O sea que el diagrama acá termina
en el valor que vos me dijiste, ¿cuánto es? 2,5 por 2,3 al cuadrado sobre 2, ¿cuánto le da? 6,61. 6,61. Y es parabólico. Y la concavidad va mirando las flechitas. ¿Sí? Va así. Y como el corte es cero, la tangente aquí, ¿por qué el corte es cero? Porque en esa dirección no tenemos fuerza. La tangente termina siendo nula. Es decir, que es muy similar al diagrama, por ejemplo, de una barra cargada así, de una ménsula cargada así. Si ustedes se acuerdan, da un diagrama, así como el que dibujé aquí arriba. ¿Sí? Da así. Está difícil, ¿sí? Entenderle está aquí, está un poquitito difícil. Así que los entiendo que no lo hayan visto bien. Del otro lado, para ir ya haciéndolo más rápido al asunto, ¿sí? Esto vamos avanzando y comienza el momento en cero. Tenemos momento en cero acá, vale cero. Me voy moviendo hacia allá y va apareciendo esta fuerza. Esta fuerza va en sentido antihorario. Me va traccionando las fibras de abajo. Quiere decir que esto se tendría que ir yendo hacia allá. Va aumentando hasta este valor, hasta este punto, perdón. ¿Sí? Pero es lineal. Es fuerza por distancia X. Hasta que llego a esta distancia, que no sé cuánto es. Ahí aparece la fuerza transversal, es decir, la componente esta. Y el componente lo aumenta o lo disminuye al momento. Fíjense Lo que disminuye, profe. fíjate, este momento en esa dirección. Y este momento, si yo me paro aquí, ¿en qué dirección, en qué sentido, perdón, lo provoca el momento? Ustedes me dijeron que esa reacción es así. Fíjense que esta fuerza lo aumenta al momento. ¿Sí o no? Es como tener una viga así y que después aparezca otra fuerza así, de aquí. Entonces va aumentando el momento. ¿Sí? Si yo me paro acá, la fuerza por esta distancia así. Me paro acá, sigue siendo esta fuerza por esta distancia así. Me paro acá, tengo esta fuerza por esta distancia así, pero aparte me aparece esta fuerza por esa distancia así, o sea, lo aumenta. En esa misma dirección, fíjense, las colitas aparecen ahí. O sea que esto hace una cosa así, hasta llegar acá. Entonces, a ver, saquemos los valores. Saquemos 2,4 por esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia? ¿La tienen ustedes? Bueno, yo creo que después la sacan si quieren, pero tienen que ver una cosa así. ¿Lo entienden al diagrama este? Uy, qué mal le Sí, puse. profe. ¿Sí? Pero es lineal, viene lineal. Y sigue lineal, digamos. Exactamente, viene lineal, ¿sí? Pero aumenta la pendiente. ¿Sí? Se me fue. Demasiado. ¿Sí? Lineal y lineal. Pero aquí aparece otra fuerza en la misma dirección que este y por lo tanto aumenta la pendiente. ¿Entendido? Es distinto de esto,
en donde yo tengo el corte o la reacción que va en una dirección y me aparece esta fuerza en la otra dirección. Entonces cambia la pendiente, disminuye la pendiente o inclusive cambia el signo. Bueno, ahí tienen más o menos la fuerza, el diagrama. Constante, hasta acá, lineal, lineal, cierra, parabólico, ¿sí? Y aquí tienen lineal y lineal, ¿sí? Eso es todo. Bueno, sáquenle foto a esto, que les pueden servir de orientación. Ustedes terminan de sacar bien los valores. Revisen, por favor, lo hicimos así a lo que venía saliendo nada más. Revisen, por favor, los valores. Y listo. Este es parte de alguno de los ejercicios de práctico. Sí, profe, es el Sí, primero. profe, el primer. Bueno, sí, está bien que lo hagan porque suele el ingeniero Barriento pedir este tipo de ejercicios así todo enredado. Bueno, se hizo un poquito largo, 1000 disculpas. Bueno, gracias por la atención. Espero que le haya servido la consulta del final. Nos Sí, vemos profe, entonces. Bueno, al pelo. Gracias. Nos vemos entonces el jueves que viene. ¿Cuándo tiene parcial? El lunes, ¿no es cierto? No, es el jueves 17 estado. Ah, el jueves 17. Bueno. Por ahí